Iglesia de la Natividad, Belén. En la cripta hay una capilla que marca el lugar donde los peregrinos cristianos creen que nació Jesucristo de la Virgen María. La clásica imagen religiosa de la Navidad es esta escena del establo con el niño Jesús en el pesebre. Los expertos están investigando ahora de dónde viene esa visión de la Navidad. Repasando los evangelios y a través de análisis históricos y arqueológicos, dejaremos a un lado 2000 años de leyendas y separaremos los hechos de la ficción mientras abrimos el expediente misterio del nacimiento de Cristo. Expediente Misterio, el nacimiento de Jesús. Siglo I, Judea. José viajaba con su mujer embarazada, María, desde Nazaret a Belén. Los romanos les habían ordenado tomar parte en un censo. Se instalaron en el establo de una posada abarrotada. Jesús nació allí y lo acostaron en un pesebre vigilado por un buey y la fiel mula. Mientras los ángeles revoloteaban por encima, llegaron a adorarle unos pastores y 3 reyes que le trajeron regalos. Es el tradicional relato navideño. El Nuevo Testamento contiene 4 de los principales hechos de la vida de Jesús: los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La doctora Helen Bond, de la Universidad de Edimburgo, es una estudiosa del Nuevo Testamento. La historia del nacimiento de Jesús solo aparece en 2 evangelios, en los 2 primeros capítulos de los evangelios de Mateo y Lucas. Se dice que Lucas era compañero de viaje de San Pablo y que posiblemente era doctor en medicina. Seguramente Lucas escribía para los lectores que no fueran judíos. Lo que intentaba con su evangelio era demostrar que el cristianismo se alejaba de sus raíces judías y estaba dirigido a los no judíos, a los gentiles. El relato de Mateo parece haber sido escrito para los primeros judíos que creían en la divinidad de Jesús. La tradición dice que fue uno de los discípulos de Jesús y se le relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos. Los evangelios de Mateo y Lucas son la base de la tan familiar escena de la Natividad, pero no están de acuerdo en algunos detalles. Mateo y Lucas coinciden en que María era la madre de Jesús, que su padre era José, también en que Jesús nació en Belén y que hubo algo inusual en su nacimiento, específicamente que su madre era virgen en el momento de concebir a Jesús. Lucas habla de pastores, pero Mateo no. Y ni Mateo ni Lucas hacen mención de los 3 reyes. Isa Bermés es profesor emérito de estudios judíos en Oxford. En el Evangelio de Mateo se menciona a unos hombres sabios, magos o astrólogos, que venían de Oriente siguiendo una estrella para adorar al rey recién nacido. En la narración convencional de la Natividad, los astrólogos se convierten en reyes. Los evangelios no dicen cuántos eran. Los historiadores creen que la idea de que eran 3 se basa en los regalos que cada uno le trajo: oro, incienso y mirra. Los animales del establo tampoco se describen en los evangelios. Probablemente provienen de una profecía del Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías.
De hecho, la imagen tradicional del establo, con un buey, una mula y un niño, proviene del libro de Isaías, donde el profeta escribió: el buey y la mula conocen a su dueño, pero los judíos no me conocen a mí, dijo Dios. Otro punto clave de la narrativa navideña, el viaje de Nazaret a Belén, solo se encuentra en un evangelio. Lucas habla del censo que ordenó Augusto y que realizó el delegado de Siria, llamado Quirino. Sabemos que este censo es histórico y que se hizo en la época en que Judea se convirtió en provincia romana. Lucas explica que el censo obligaba a regresar al lugar de nacimiento de los antepasados, algo muy inusual y complicado. El hecho de que fuera imprescindible realizar el censo explica por qué José y su mujer, embarazada, tuvieron que realizar ese incómodo viaje desde Nazaret a Belén. Según el Evangelio de Lucas, José era descendiente del rey David y por eso debía regresar a la ciudad de David, Belén. Mateo no hace mención a ningún viaje, pero coincide en que Jesús nació en Belén. Lucas es quien cuenta la conocida historia de la llegada a Belén y de que no había habitaciones en la posada. Pero Lucas no hace mención del establo representado en muchos retablos sobre la Natividad. El arqueólogo Simon Gibson es un experto en la Tierra Santa del siglo I. Cree que este poblado del siglo II, cerca de Jerusalén, proporciona evidencias de que las referencias a la posada no fueron bien traducidas. En el siglo I, los viajeros que iban a un determinado pueblo o aldea no se hospedaban en posadas públicas ni en albergues para huéspedes, sino en casa de parientes o amigos. En este caso, a la llegada de José y María a Belén, debieron de ser invitados a quedarse en alguna casa del pueblo. La palabra griega que escribió Lucas, katalima, se puede traducir como habitación de invitados, no como alojamiento de pago. Lucas escribió que María envolvió al niño Jesús en pañales de tela y lo acostó en un pesebre. Pero el profesor Gibson cree que el pesebre del que habla Lucas también es una interpretación errónea. Esta es la típica planta baja de una casa del siglo I o II de nuestra era, en una población de los alrededores de Jerusalén. Este tipo de bajo era típico de todos los periodos, incluyendo la época de Jesús, y aquí se guardaban los animales. El pesebre no era un comedero lleno de paja, sino una habitación que tenía comederos para los animales. Era la habitación más cálida de la casa, y si tenían huéspedes, no los alojaban en las habitaciones superiores, la parte privada de la casa, sino que les ofrecerían quedarse en el establo. Probablemente Jesús nació en una habitación similar a esta. Así que después de todo pudo haber animales presentes en el nacimiento de Jesús. Normalmente se trataba de bestias de carga, como mulas y a veces caballos. También podía haber gallinas que estarían en jaulas dentro de la misma habitación. Las ovejas y las cabras siempre estaban fuera, en rediles. La arqueología devuelve la mula a la escena. Otra característica recurrente en la imagen religiosa de la Natividad es que los ángeles flotaban sobre el lugar. Solo Lucas menciona ángeles en su relato, que se aparecen a los pastores y a través del mensaje angélico saben del nacimiento de Jesús. No hay ninguna indicación de que siguieran a los pastores hasta el establo, aunque claramente la gente tiene en mente esa parte del retablo. Los pastores de Lucas tienen un papel destacado en la historia navideña,
Pero el profesor Guy Sabermesh cree que las referencias a los pastores pueden ser debidas a que se dice que Jesús nació en diciembre. En Belén, los pastores y sus ovejas no podían pasar la noche en el campo durante el invierno, sino que buscaban refugio. De hecho, los primeros cristianos celebraban el nacimiento el 21 de abril o el 20 de mayo. Más tarde la fecha se cambió al 25 de diciembre. La fecha del nacimiento de Jesús es una institución cristiana que data del siglo IV. Se escogió el 25 de diciembre porque en tiempos de los romanos se celebraba una fiesta, la fiesta del sol invicto. Un festival de luz se transforma en otro, la celebración del nacimiento de Cristo, la luz del mundo para los cristianos. Pero si el mes del nacimiento de Jesús es discutible, también lo es el año. Actualmente, además de antes de Cristo y después de Cristo, usamos antes de nuestra era y después de nuestra era para numerar los años. Es un sistema que sitúa el nacimiento de Jesús entre el 1 antes de nuestra era y el 1 después de nuestra era. Y eso es materia de debate. Lucas menciona un censo realizado en el año 6 de nuestra era, ya que fue el año en que Judea se convirtió en provincia romana. Lucas relaciona específicamente el nacimiento de Jesús con eso. Lucas también dice que Jesús nació en la época del rey Herodes, y por eso muchos lo relacionan con Herodes el Grande. Pero resulta que Herodes murió el año 4 antes de nuestra era. Si Lucas se refiere a Herodes el Grande y no a su hijo, Herodes Arquelao, entonces su narración está equivocada, ya que los expertos creen que no se pudo ordenar un censo romano mientras Herodes el Grande estuvo en el poder. El rey Herodes era un rey títere de Roma, y a los reyes que les eran fieles, los romanos no les obligaban a realizar censos. Con los evangelios aparentemente llenos de contradicciones, ¿cuál es la evidencia de que realmente naciera el Jesús histórico? Flavio Josefo era un historiador judío que vivió en el siglo I de nuestra era. Hace una clara referencia a Jesús en sus crónicas. Flavio Josefo fue contemporáneo de Jesús. Describió a Jesús como un hombre sabio que protagonizó hechos extraordinarios. Hizo una descripción de Jesús como maestro y, entre comillas, como hacedor de milagros. Hay otro hecho en el Evangelio de Lucas por el que se puede deducir el año del nacimiento de Jesús. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que dice que cuando Jesús apareció en público tenía unos 30 años. Jesús empezó su vida pública poco después del inicio de la actividad pública de Juan el Bautista. Según Lucas, Juan el Bautista apareció en el año 15 del emperador romano Tiberio, el 29 de nuestra era. Si Jesús tenía 30 años en el 29, eso sugiere que el año 1 antes de nuestra era es la posible fecha de su nacimiento. Jesús tendría que haber sido 3 años mayor para vivir en el tiempo de Herodes el Grande, o 7 años más joven para tener que pasar por el censo romano. Por consiguiente, es evidente una discrepancia de al menos una década en la conflictiva versión de los hechos de Lucas. Sea cual sea el año de nacimiento de Jesús, el hecho de que tanto Mateo como Lucas lo sitúen en Belén cumple con otra profecía del Antiguo Testamento, esta vez localizada en el libro de Miqueas. De ti, Belén Efrata, aunque menor entre las 1000 familias de Judá, de ti ha de salir aquel que será quien gobierne en Israel.
Pero tanto Mateo como Lucas sitúan la mayor parte de la vida de Jesús en Nazaret, cerca del mar de Galilea. En el Nuevo Testamento se le conoce como Jesús de Nazaret, y pasaron por alto el hecho de que Jesús naciera en Belén. Pero creció en Nazaret, y la forma en que lo cuentan difiere bastante en cada evangelio. Mateo describe que la Sagrada Familia huyó a Egipto para escapar de la matanza de recién nacidos judíos que ordenó Herodes para eliminar al niño Jesús, visto por el rey como un peligro futuro para su trono. A la muerte de Herodes, la familia se mudó a Nazaret. Lucas asegura que María y José vivían en Nazaret incluso antes del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas hablan de la concepción virginal de María, pero la forma en que lo hacen es diferente. Lucas dice que Gabriel se apareció a María y narra la historia desde el punto de vista de María. Por lo que a Mateo respecta, solo nos dice que María descubrió que estaba encinta y entonces todo se centra en la reacción de José. Se indignó y pensó en deshacerse discretamente de María. Pero entonces tuvo un sueño en el que le dijeron que debía permanecer al lado de María y criar al niño como suyo. Tanto Mateo como Lucas hablan de otra profecía de Isaías. Una virgen concebirá un hijo. La virginidad de por vida de María ha hecho también que José sea retratado como un hombre mayor en muchas tradiciones sobre la natividad. La idea de que José era un hombre mayor, casado con una mujer joven, intenta explicar por qué María permaneció virgen después del nacimiento de Jesús. Fuera cual fuera la edad de José, siempre está presente al lado de María en la escena del nacimiento. Pero la realidad podría ser bastante diferente. En los nacimientos en una familia judía del siglo I, solo las mujeres podían estar presentes junto a la parturienta. En el judaísmo del siglo I, muchas cosas del cuerpo eran consideradas impuras, y esa impureza podía extenderse si no se hacían ciertas observancias y rituales religiosos. El libro del Levítico del Antiguo Testamento deja muy claras las reglas de pureza que rodeaban un parto. Hallazgos arqueológicos realizados en Jerusalén demuestran la severidad de las leyes de pureza de la época en muchos lugares de Tierra Santa. Después de todo, Jerusalén era la ciudad de Dios, y para estar cerca de la casa de Dios tenías que ser lo más puro posible. Como en el judaísmo actual, se realizaba un baño especial para la limpieza espiritual. Todas las casas judías del siglo I tenían un mikvah, una bañera ritual para las prácticas de purificación. Los términos en que María dio a luz a Jesús parecen estar basados en las leyes de pureza de la época. A los hombres no se les permitía estar presentes, y mientras María se sometía a los ritos de purificación en la bañera, los hombres no podían entrar en la habitación donde tenía lugar el parto y ni siquiera tener contacto directo con el bebé. Otra evidencia de la época de Jesús, recientemente descubierta, confirma la rigidez con que se observaban esas leyes y cómo debieron impactar en la escena de la Natividad. Los rollos del Mar Muerto son una colección única de manuscritos descubiertos a finales de los años 40 en unas cuevas cercanas al Mar Muerto. El teólogo James Charlesworth los ha investigado usando una nueva tecnología que permite descifrar un texto antes ilegible. Un fragmento en particular atrajo su atención. En este rollo se habla de una importante ley de pureza. Dice que si una mujer impura entra en una casa, la casa quedará impura. Podemos decir que en tiempos de Jesús, en esa época de la historia, los judíos eran muy estrictos con la pureza. Lucas
de quienes muchos piensan que no era judío, hace alguna referencia a las leyes de purificación. Mateo no hace mención de ninguna, pero un estudio cuidadoso de sus evangelios revela una cosa en la que ambos están de acuerdo. Mucha gente piensa que José estaba presente cuando Jesús nació, que estaba con María mientras era impura, mientras daba a luz. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que diga que José estaba allí el día después del nacimiento. Ningún evangelio menciona que hubiera alguien con María en el nacimiento de Jesús. Por las evidencias bíblicas, históricas y arqueológicas, ahora sabemos que durante la primera semana, al menos, si alguien hubiera atendido a la madre y al niño, seguramente habrían sido mujeres. Los investigadores creen que la razón por la que los dos relatos evangélicos difieren tanto de la realidad del nacimiento de Jesús es que ni Mateo ni Lucas tuvieron relación con ello. Lucas y Mateo escribieron sus evangelios en los años 80 o 90 del siglo I. Y en realidad no tenemos idea de quién era Lucas. Los detalles de la vida de Mateo también son escasos. Hoy día muchos piensan que no fue testigo de los hechos. No creo que sea necesario para los cristianos creer cada pequeño detalle del relato de la Natividad. No creo que haya que creer que todos esos detalles son históricos, y pienso que lo importante es la teología. Y eso es lo que aquellos antiguos autores intentaban conseguir. Lo que hizo Mateo fue escribir para los judíos que se habían convertido al cristianismo, que conocían los textos del Antiguo Testamento y esperaban un Cristo. Y lo que hacía Mateo es asegurarles de que todo lo relativo a Jesús estaba predicho en el Antiguo Testamento. El mensaje de Lucas es similar. Jesús es el Cristo, que es la palabra griega para Mesías. Él es el Mesías para todo el mundo. Así que Lucas es mucho más universal. Mateo tiene una audiencia y Lucas otra, pero ambos lanzan el mismo mensaje. Lucas habla de la humildad de Jesús. Mateo ensalza el reinado de Jesús. La imagen familiar de la Natividad. Una mezcla de los evangelios de Mateo y Lucas. Algunas profecías del Antiguo Testamento y siglos de suposiciones. Pero bajo todo ello está la simple verdad sobre el nacimiento de Cristo. Detrás de esto, tal vez detrás de las sombras de la historia, podemos encontrar la sombra de un hombre, el Galileo que desde las colinas de Nazaret cambió nuestro mundo.